Listo, buenas, bienvenido de nuevo a este encuentro alrededor del psicoanálisis lacaniano. En esta ocasión la clase es afín a uno de los cursos llamado Introducción al Psicoanálisis Lacaniano. Este curso consta con 4 módulos: el primero, la falla o la falta en el otro en mayúscula; el segundo, la estructura histérica; el tercero, la estructura obsesiva; y el cuarto módulo es la subversión que Lacan hace alrededor del concepto de transferencia. En esta ocasión nos vamos a centrar en un asunto de interés clínico para todos los estudiantes o los que atienden pacientes, y les va a ayudar a orientar quizá la escucha y muchas veces a ver cuál significante aislar en sesión a partir de cómo se conforman estos elementos. La temática a tratar son las estructuras clínicas, es decir, el módulo 2 o 3. Vamos a tratar de hacer un resumen pero muy violento, en tanto corto, y vamos a tratar de explicar estas fórmulas: qué es la estructura clínica. Ustedes, si van a revisar el libro de Alfredo Eildenstein llamado Estructuras Clínicas, volumen 2, ustedes se van a percatar ahí que la expresión o el sintagma estructura clínica no se encuentra en Lacan. Sin embargo, ustedes sí van a encontrar expresiones como estructura histérica, estructura obsesiva, la histérica, el obsesivo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la palabra estructura o estos sintagmas que ya les he mencionado aparecen a lo largo de toda la enseñanza lacaniana, en un poco más o un poco menos en todos los seminarios, exceptuando uno de ellos, ahorita no recuerdo bien. ¿Por qué les digo esto? Se suele entender que las concepciones de estructura es algo caduco, que Lacan trabaja en un momento y lo deja de lado, entonces ese tema ya no tiene nada que ver con la clínica. Que lo único que tiene que ver con la clínica entonces son los nudos borromeos. Es impresionante ver cómo Alfredo, en el texto de Estructuras Clínicas, volumen 2, ofrece unas tablas con la frecuencia en que se dice la palabra estructura o estructura obsesiva, estructura histérica en todos los seminarios. En todos los seminarios, exceptuando uno, va a aparecer esta noción. Esto para decirles que no siempre, porque uno revise un seminario mucho más adelante, implica que es una temática mucho más avanzada o que están muy atrasados. Eso para introducirlos, para que de alguna manera se inquieten por leer un poco más de esta temática. La segunda crítica que se plantea para esto es que es obviamente volver a comportarnos como psiquiatras que diagnostican, y la mayoría de gente que, digamos, elabora este juicio tiende a ver este asunto como si fuera otra entificación, otra forma de diagnosticar, ¿sí? Fulano es histérico, fulana es obsesivo, fulano es histérico también. Pero lo que les voy a hacer entender es que primero que todo no tiene nada que ver con identificaciones. Y lo voy a argumentar a partir de lo siguiente. Si ustedes ven la definición de sujeto, es lo que un significante representa frente a otro significante. Están hablando de un hecho discursivo, ahí no hay identificación. Incluso cuando Lacan es preguntado por Miller acerca de cuál es nuestra ontología, él utiliza un neologismo que en francés traduce como vergonzontología. Creo que se escribe ontology, ¿sí? Para decirle a Miller, acá no estamos fabricando otras ontologías, como que el diagnóstico camina con la gente y usted es un histérico de aquí para allá, o usted es un obsesivo cuando duerme, sino que las estructuras tienen que ver con otra cosa, ¿sí? Les voy a leer la definición de estructura. La estructura son un conjunto covariante de elementos significantes. Es decir, no hace referencia a una unidad, como un individuo que camina por ahí, sino que va a tener que ver con cómo se relacionan ciertos elementos. Ustedes ven en las fórmulas que hay varios elementos que entran en relación. Les repito la definición: estructura es un conjunto covariante de elementos significantes. Y nos va a decir Alfredo en ese mismo texto de volumen 2 que la covarianza quiere decir que al cambiar cualquier elemento de lugar, cambia el resto de elementos de valor o de dinámica.
Por lo tanto, nos vamos adelantando en que las estructuras más que entidades que se hallan dentro de cada individuo son devenires que dependen de cómo se ubiquen cada uno de los elementos, cómo interactúen entre ellos. Si ustedes están familiarizados con el álgebra lacaniana, entenderán que esto hace referencia la mayúscula al gran otro, que ahorita lo vamos a explicar. El A hace referencia al objeto del deseo, o el objeto A, o las formas de imaginar ese objeto A que netamente es una falta. Y por último el losange, que es ese rombito que encontramos en el centro de las fórmulas, que hace referencia a la interacción entre esos elementos en cómo se determinan. En cómo se determina del sujeto hacia el otro lado y desde ese otro lado hacia el sujeto, cómo se sobredeterminan entre ellos. Una de las muchas referencias de ese rombo tiene que ver con esa sobredeterminación de los elementos. Para no adelantarnos, pues vamos a tratar de tocar un poco ese asunto, por lo menos de qué es el otro. Tratemos de que las clases sean para todo mundo, quien nunca haya leído de psicoanálisis ni nada de esto. Ustedes van a poder ubicar en ese texto de Alfredo, volumen 2, estructuras, y en otros textos, en otros seminarios, cuando nos va a hablar de la definición del otro, cuando nos va a dar la definición del otro en mayúscula, Alfredo nos va a nombrar varias cosas. Digamos que es un lugar que se evoca cada vez que se pronuncia la palabra como un lugar testigo de la misma palabra, de qué tan verdadera sea, de qué es lo que se está diciendo. Por otro lado, el A mayúscula también puede ser un grupo de semejantes. Un grupo de semejantes, es decir, un público. El gran otro de un sujeto, de un parlante, digámoslo así, podría ser un público en específico, como ustedes en este momento podrían hacer o no, ya depende de cómo se ejerza la neurosis, cómo devenga esa neurosis, podrían estar ejerciendo de gran otro en esa medida en que yo los ubique como garantes de verdad, de certeza, etcétera, etcétera. Por otro lado, el A mayúscula también puede tener que ver con un elemento que juega de amo, el que domina, el que tiene el que es el dueño de un saber, el que es el dueño de una verdad, etcétera, etcétera. Y por último, Alfredo nos revela que es el lugar donde se plantea la pregunta por la garantía de la verdad. Es como un lugar al que uno hace testigo de. Y esos lugares pueden ser líderes sociales, líderes de instituciones mismas, autores. Podemos convertir a Lacan en un autor, en un par que como nosotros también está estudiando, o en un gran otro, en el que tenemos que decir exactamente lo que él dijo. Yo muchas veces digo que eso es convertir a Lacan en un gran otro, como el único garante de la verdad. ¿Cómo lo dijo Lacan? Tiene que ser como lo dijo Lacan. Y bueno, Lacan ya dijo unas cosas acerca del otro en mayúscula, del objeto del deseo, pero podemos también seguir en esa reflexión de pensarla. Por otro lado, cuando ustedes ven la letra A tiene que ver con objetos que de alguna manera prometen colmar el deseo, prometen satisfacerlo. Entonces cada vez que vean en la fórmula esta letrica de la, van a entender que tiene que ver con objetos que colman o no el deseo. Entonces digamos, pongámonos a ver eso en cuestión. ¿Qué nos muestran las dos fórmulas acá?
Listo, muy bien. Estas fórmulas Lacan no las pone de adorno y realmente van a tener que ver con lo siguiente. Si ustedes recuerdan, el matema del fantasma también son dos elementos separados por un rombo. Y lo que ustedes deben comenzar a pensar es que del lado de la izquierda del rombo nos van a ubicar elementos atenientes al sujeto o al, digámosle, ese fulano, ese paciente, ese parlet. Y del lado derecho lo que vamos a ubicar son elementos del lado, digamos, del objeto, ¿sí? De aquello a lo cual ese parlet se dirige, en calidad de lo que sea. Dejémoslo ahí. Listo. Y miren, voy a continuar profundizando este asunto de que la estructura no son identificaciones, dándoles dos definiciones que Alfredo Edelstein brinda en este libro, en este volumen 2, sobre lo que es la estructura. Nos va a decir lo siguiente, la estructura clínica. Son los conjuntos de los tipos clínicos producidos y establecidos a partir del encuentro entre un hablantecer, un fulano, un parlet, lo que sea, un hablantecer con su analista. Por lo mismo, Alfredo va a decir que los diagnósticos solo tienen importancia en transferencia. Por lo mismo, Freud utilizaba la palabra neurosis de transferencia, es decir, en relación. No es algo con lo que usted duerme y se acueste, como si fuera la neurona neurótica, no tiene nada que ver con eso. Y la otra definición que nos va a brindar es la siguiente. Son posiciones y consecuencias de relaciones con otros en mayúscula o con otros en minúscula, es decir, semejantes, y la estructura tiene unos elementos que son covariantes, ¿sí? Entonces no habría histérica así nomás, ¿sí? Eso es, lo que se diagnostican son tipos de relaciones con otros y con un otro en mayúscula, sea que alguien ejerza de otro o sea que este parlet, este hablante ser, lo imagine o trate de constituir a alguien como gran otro, así no esté haciendo tal función. Yo a ustedes les decía que obviamente en Lacan no encontramos la expresión estructura neurótica, pero lo que vamos a ver acá son principalmente las dos estructuras atenientes a la neurosis, dos estructuras neuróticas propiamente. ¿Qué es lo que caracteriza, dirá Alfredo, la estructura neurótica? Digamos que hay ciertas materias primas y es lo siguiente, y es que ese hablantecer, ese que nos va a consultar, se hace cargo de la falla estructural del otro en mayúscula. Eso lo vemos en otro curso llamado Estructuración del sujeto del inconsciente, pero lo diré de manera muy sencilla. Lo diré de manera muy, pero muy sencilla. Cuando nosotros decimos que ese hablantecer se hace cargo de la falla del otro, quiere decir que se hace cargo del hecho que al otro le falte un significante para ser garante de la verdad. O sea, al otro en mayúscula le hace falta un significante que garantice que lo que está diciendo es verdad. No hay nada que diga, es verdad lo que está diciendo, o sea, no tiene testigo de eso. Y en esa misma medida, todo significante que se produzca del lado del otro, va a tener cierta incompletud, va a estar atravesado por un no todo. Por más que diga, tú eres bonito, tú eres grande, tú eres el mejor hijo de la familia, lo que sea. Cualquier significante que produzca el otro por cuestiones atinentes al orden simbólico va a estar atravesado por un no todo, es decir, no va a definir de manera absoluta por sí mismo al sujeto. Cualquier frase, cualquier expresión, lo que sea. Y eso va a tener como una de tantas consecuencias que el sujeto no va a ser ni lo uno ni lo otro.
ni el mejor hijo, ni el peor de la casa, ni el ingeniero, ni el cantante. Haga lo que haga, diga lo que diga, el sujeto va a hacer división entre significantes. Ni el uno ni el otro, porque es que ninguno va a decir la verdad absoluta de lo que es ese sujeto, no puede, ¿sí? Y digamos que frente a ese hecho o esa falla del otro, lo que hace en la neurosis el hablante ser, veámoslo así, es operar lo siguiente: asumir que la falla no es del orden simbólico, sino que él es culpable, que él está en falta, que él está en falla, que la falla se funda y se mantiene en él, ¿sí? Entonces digamos que lo que va a operar en él va a ser asumir la falla del otro para poder velar la falla en el otro. ¿Por qué? Si el hablante ser está diciendo no es el orden simbólico, soy yo tengo una falla y por eso no soy feliz, por eso la vida no marcha, lo que está diciendo es que si yo tengo la falla y se constituye en mí, en algún lugar debe haber un lugar completo, sin falla, sin falta alguna. Debe haber alguien feliz. Debe haber alguna institución garante de verdad. Debe haber algún político que tenga la razón y la verdad. Debe haber un mejor analista que todos, que sea la cura para mi mal. Es decir, mantiene un lugar en alguna parte donde haya cierta completud y no haya falla. Entonces por eso dice Alfredo que propiamente asumirse culposo, asumir la falla, es velar la falla en el otro, por lo tanto velar la falla en el orden simbólico y por lo tanto de alguna manera desenterarse o no asumir la división subjetiva, porque es que si hay en algún lugar la posibilidad de garantía de verdad, hay una posibilidad de que enuncien una verdad sobre mí, sobre mi ser, y si pueden enunciarla voy a dejar de estar dividido, ¿sí? Esto Alfredo lo desarrolla en varios párrafos y esto es como un intento de gráfico para hacerles entender eso. Es lo que sucede igual con el pecado original. Si ustedes leen a Zizek y al mismo Alfredo, van a entender que el asumir una falla constitutiva y eterna posibilita mantener un lugar de omnipotencia que en el caso de la religión puede llamársele Dios, porque si yo soy culpable, Él no es culpable, por lo tanto se mantiene como omnipotente a nivel imaginario. ¿Sí? Listo, muy bien. Por lo mismo, digamos que una de las condiciones para llegar a consulta es, digamos, cierta asunción de culpa o de falla a nivel inconsciente. La falla está en mí y el otro que está frente a mí es el sujeto de un supuesto saber, es dueño de una verdad sobre mí, pero se va a ir a enterar de otra cosa, que la verdad no habita tampoco en su terapeuta, que la verdad se produce, se reescribe en la sesión y eso es diferente y eso nos libera también a nosotros de una carga a nivel clínico. Listo, igualmente lo que yo les digo, este asunto lo pueden profundizar en el curso Estructuración del sujeto del inconsciente. Ahora vamos a ver las dos fórmulas de manera muy resumida. Como les digo, todo esto lo van a encontrar de manera detallada y muy amplia en el curso. Listo, muy bien. Ahora veíamos que estos son una serie de elementos que dan cuenta de cómo deviene cada estructura. Respecto a la estructura histérica, esta es la estructura histérica y esta es la estructura obsesiva, vamos a empezar con la histeria. ¿Qué nos está diciendo la fórmula lacaniana que Lacan la aborda en esos seminarios lacanianos de diferentes maneras, pero lo voy a resumir? Nos quiere decir que de alguna manera a los neuróticos lo que más le angustia
es la falla en el otro, la barrita que ya vieron, entonces el devenir va a tratar de velar esa falla. ¿Cómo lo va a hacer el histérico? Tratando de ubicarse en el lugar de un objeto que colma a un otro que va a ser de amo, ¿sí? Un otro que va a ser, digamos, de omnipotente, de amo, de garante de verdad, un otro que sabe muchas cosas. Les voy a leer unos apartados corticos para comprender un poco más este asunto de la histeria. Miren, lo paradójico es que la histeria consiste en cómo un hablante ser va a elegir a alguien que hace de amo o va a tratar de constituir a un amo para hacerlo caer a nivel del saber. ¿Cómo lo va a hacer caer? Tratando de demostrarle que no sabe todo, que no tiene el poder sobre todo, ¿sí? Nos va a decir Lacan en el seminario 18 que gracias a ella o a él es un histérico, una histérica, alguien que deviene así en ese caso, gracias a ella él se enoje con el saber, es decir, él encuentre la incompletud en el saber, sea Lacan, sea Derrida, sea matemática, sea lo que sea, que este sujeto que hace de amo encuentre la impotencia del orden simbólico, es decir, que este otro se encuentre atravesado por una barra y que el hecho de encontrar esa incompletud sea responsabilidad de él o de ella. Sí, John amigo, ustedes ven que muchas veces en los pósteres no falta el que se ríe o el que quiere hacer los chistecitos, muchas veces tiene que ver con esto. Es un suponer que yo en ese caso como ponente estoy haciendo de garante de verdad, último de verdad, y por lo tanto lo que van a tratar es de hacer, de barrar esa supuesta completud que se está presentando, de incompletarla. Y lo van a hacer tratando de ofrecerse como el objeto que causa eso, como el objeto que detona esa incompletud. ¿Cómo lo hacen? La crítica, la devaluación, el chiste, el aparecer y luego no aparecer, porque uno de estos sujetos les devuelve las preguntas y ahí empiezan a evadirte o empiezan a escapar o empiezan a protagonizar otros tipos de devenires, decir que saben X o Y cosa, que lo leyeron en tal seminario, etc. Les leo otros apartados de la histeria. Ella busca o produce un amo suponiéndole un saber, por eso esto se los estoy diciendo, suponiéndole un saber frente al cual la reacción es de admiración, pero también de cierto resentimiento, de cierto deseo de atacar esa supuesta completud. En el seminario 17, Lacan nos va a decir, la histérica fabrica un hombre animado por un deseo de saber. ¿Cómo lo va a fabricar? De muchas maneras posibles, ofreciéndose como objeto de deseo y luego retrayéndose para generar la pregunta de qué faltó, de qué no se hizo, de qué tiene, de qué le pasa, etc. O haciendo preguntas sobre ese saber del que se está ufanando ese amo. Yo por eso no respondo con párrafos y párrafos de argumentos a estos comentarios, porque eso es lo que espera el devenir histérico, suponer un amo y atravesarlo, hacerlo caer. Listo, muy bien. Por el lado del obsesivo tenemos algo que me parece muy similar como a esa figura del amo, y es lo que ustedes ven en este paréntesis. Digamos que el obsesivo, como su actitud primera frente a esa división subjetiva de las que ya les hablé, es el rechazo, es la ira, es ver que eso no aparezca, que no estoy dividido, que tengo certeza de mi ser. Lo que él va a tratar de hacer para rechazar, digamos, esa condición que aplica para ambos, va a tratar de obtener objetos que lo completen, objetos que le prometan estar lleno, satisfecho, etc. Y muchas veces esos objetos tienen que ver con el saber, con un libro, con un autor, con literatura de no sé qué ñoña, lo que sea.
Pero el obsesivo lo que va a tratar es poner objetos que de alguna manera le prometan estar completo en lugar, digamos, de amo. Yo sí sé, yo puedo y ustedes no. Sí, a través de esos objetos que tarde o temprano siempre le van a traer insatisfacción porque estar completo y estar adueñado de una verdad última es imposible. Es imposible para cualquiera. Esto le choca pues escucharlo al neurótico, pero es así. Por otro lado, la histérica, digamos, la postura inicial, más que rechazar esa división, es enaltecerla y amarla, casi reproducirla. Estoy dividido o dividida, soy esto y esto me ha pasado en la vida. Y lo ama hasta el punto casi de vender eso, de entregarse a partir de eso que le sucede, tratando de decirle al otro, no, esto me pasa a mí, pero seguro usted tiene respuesta para esto que me pasa. Listo, muy bien. Esto que ustedes acaban de ver de manera muy resumida acá tiene que ver con algo que ampliamos muchísimo más en el curso, donde van a ver cómo se ve esto a nivel clínico, terapéutico, cómo lo escuchamos en sesión, qué tipo de síntomas presenta uno y el otro. Y bueno, si conectan con eso y les gusta, pues bienvenidos y muchas gracias por conectarse a la clase. Igual seguimos mejorando. Que pasen un gran día. Hasta luego.